En la misericordia de Dios me presento, soy la pastora Ada Cueva. Por la misericordia y gracia del Señor nací en una cuna cristiana. ¿Cuántos padres están aquí? Ahí levanten la mano por todos los padres. Usted está regalando una gran bendición a sus hijos. Yo también nací en cuna cristiana y la decisión de seguir a Cristo lo hice a los 9 años. Y en la actualidad el Señor me ha dado el honor y la responsabilidad de dirigir la obra en la iglesia Getsemaní, en las asambleas de Dios del Perú en Comas. Y hoy el Señor me trae a su casa, amén, y ver que su pueblo, la familia de la fe está creciendo y que el amado Espíritu Santo sigue transformando nuestras vidas. ¿Cuántos podemos decir que el amado Espíritu Santo sigue obrando en nuestro interior? Gloria sea al Señor. Con ese gozo, con esa alegría, amada iglesia, vamos a ponernos de pie y vamos a ir al libro de Romanos, capítulo 3. Romanos capítulo 3, desde el versículo 9, gloria a Dios. Vamos a leerlo de forma alternada hasta el versículo 18. Romanos capítulo 3, del versículo 9 hasta el 18. La palabra del Señor se lee en nombre del Padre, del Hijo y del amado Espíritu Santo. No hay justo. ¿Qué pues somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Usted es el versículo 10. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engaña, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Y no conocieron camino de paz. Todos juntos el 18. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Gloria sea al Señor, precioso príncipe de paz. En esta mañana está tu casa, tu iglesia. En esta mañana, Señor, hay muchas personas que van a ir mirando, Señor, esta prédica que tú, Señor, traes para tu iglesia, que tú traes para todos, Señor, los que tú vas a poner y escuchar tu palabra. Maravilloso Espíritu Santo de Dios, queremos que tu palabra, Señor, siga continuando esa obra perfecta en el interior de nosotros. Queremos renunciar en este momento a toda preocupación. Queremos, Señor, dejar, Señor, todo espíritu de divagación que quiera, Señor, distraernos, que quiera traer preocupación. Ahora lo paralizamos en el nombre de Jesús. Espíritu Santo de Dios, eres tú, Señor, quien va a hablarnos. Eres tú, Señor, que mientras que predicamos tu palabra, sea, Señor, sanando a aquel que ha venido enfermo, sea redarguyendo, Señor, y quebrando, Señor, toda opresión que el enemigo haya colocado en la mente, en el corazón de la persona, mientras que predicamos tu palabra, Señor.
sea usted glorificándose, Padre, para tu gloria. Todo sea para tu gloria, amado Señor y Salvador Jesús. Gracias, precioso Dios. La gloria sea al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Nos sentamos, amada iglesia, transformados por el Espíritu Santo. ¿Cuántos de nosotros podemos entender nuestra condición? La condición de la humanidad sin Cristo. La condición de la cual Dios nos rescató, y quizás por aquí hay algún nuevo, algún invitado, y que hoy a la luz de la palabra del Señor puede entender esa condición. Y acabamos de leer el versículo 9, dice: ¿qué pues somos mejores que ellos? En ninguna manera, pues hemos acusado a judíos y a gentiles. Mire esa palabrita: todos están bajo pecado. La condición del ser humano sin Cristo están todos. Los que ya tenemos a Cristo podemos decir estábamos. El que no tiene Cristo está ¿bajo qué? Bajo ese dominio del pecado. Y luego acabamos de leer desde el versículo 10 al 18 cómo el Señor nos describe cómo está la sociedad, cómo está la humanidad, y podemos ver cada versículo que ya hemos leído cómo describe la situación actual de nuestra humanidad. Y ahí mismo, Romanos 3, vamos a ir unos versículos más adelante. Ahora, ¿qué viene como resultado de esa condición? Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces vamos viendo que no solamente el ser humano sin Cristo está bajo el dominio del pecado, que también, amado, amada, el pecado nos separa de Dios, el pecado nos aleja de Dios. Y ahí mismo podemos ver en Romanos 5:12, vamos un capítulo 5:12, más adelante la palabra nos dice y nos hace entender desde cuándo se inicia esta condición de la humanidad. Y la palabra dice: por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. La condición del ser humano sin Cristo, bajo el pecado, alejado de Dios y condenado a muerte. Esa es la condición, amada iglesia, de todo ser humano que no tiene a Cristo, y no queda ahí. Vamos unos capítulos más, Romanos 6:23. Da la afirmación y dice la palabra del Señor: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amado, amada, iniciamos viendo esta condición, pero nuestro Dios todopoderoso, Dios viviente, en ese amor que tiene la humanidad, nuestro Dios nos trae un plan de salvación. Y antes de poder ir a hablar más de ese plan de salvación, porque acá dice bien claro que la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios
es vida eterna. Amado, amada, hay algo también que nosotros tenemos que reconocer en la condición sin Cristo. Es que andamos bajo los deseos de la carne. Y eso se va viendo en nuestro diario de vivir. Y es importante por eso que nosotros podamos ir al libro de Gálatas. Vamos al libro de Gálatas 5. Gálatas 5 del 19 hasta el versículo 20. Y estas son, dice la palabra del Señor, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os dije, lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Amado, amada, miren lo que aquí el Señor nos está diciendo. ¿Cuáles son esas obras de la carne? Cuando una persona casada tiene relaciones sexuales con alguien que no es su cónyuge, fruto de la carne. Cuando personas que no se han casado y están teniendo relaciones sexuales, fornicación, fruto de la carne. Está hablando de la inmundicia, pecados sexuales. Hay veces en el celular usted no lo programa, está mirando quizás una noticia o está mirando una nota y ¡pum!, sale la página. Pero usted tiene ahí la capacidad de inmediato eliminar y no caer en la inmundicia, porque eso es pornografía. ¿Cuánto el enemigo está atacando por las redes, por los medios tecnológicos? ¿Cuál es el otro fruto de la carne? Enemistades, hechicería, todo lo que es la brujería. Estar mirando el horóscopo, mi número de la suerte. A ver, yo nací en octubre, libre. No, tú no eres libre, nosotros somos libres, amada iglesia, libres de todo, porque eso es abominación. La hechicería es abominación. El pasar huevo a los hijos, el que ir y consultar con algún brujo o que lee la carta. Amado, amada, el Señor es claro y dice que los que practican estos frutos de la carne no heredarán el reino de los cielos. Ahora, en el pueblo de Dios podemos decir, pastora, yo no tengo fornicación, no tengo adulterio, nada de brujería. Pero ¿qué frutos todavía tenemos que hacer morir? Porque tenemos a Cristo, pero esa naturaleza carnal todavía está aquí. Y si nosotros no lo hacemos menguar en esa búsqueda y rendición a Dios, sale esos frutos de la carne. ¿Y cuáles son? Enemistades, pleitos, los celos ministeriales. El pastor lo llevó a tal líder, ¿y por qué a mí no me llevó? ¿Por qué le dieron esto y a mí no me dieron? ¿Por qué no me pusieron en tal cargo que a mí nunca me llaman? Celos entre hijos. ¿Por qué la mamá da esto y a mí no me da? Hay veces la esposa con su suegra. ¿Por qué le llevas a tu mamá y primero me tienes que dar a mí? Celos. Tenemos que nosotros, amada iglesia, somos responsables de autoanalizarnos
Y ahí entra allá el plan de salvación que ya recibimos, esa fe en Jesucristo como Señor y Salvador y esa rendición a Él, que no debe haber terminado aquel día que usted vino y hizo la confesión, sino, amado, amada, nuestra fe en Jesucristo tiene que ser viva, activa de todos los días, que reconocemos que Él es el Señor, que Él es el Salvador, que solo por Él somos salvos, y juntamente con esa fe va el arrepentimiento de toda obra de esta carne, de estos frutos de la carne. Entonces podemos ver, amados, amadas, que lo que siempre va a quejar a la iglesia, que Satanás siempre va a urdir por las enemistades, por los pleitos, por las iras, por los celos, por las contiendas, por las herejías. He conocido siervos del Señor en su inmenso amor, usados por el poder del Espíritu de una manera muy gloriosa. Una sierva muy amada, quizás alguno lo conoce, se llamaba Rosario Rivera, ya está en su presencia del Señor, hace un mes partió a su presencia. Yo participaba en sus campamentos cuando ella hacía para niños, cuando tenía 9, 11 añitos. Una mujer muy usada por el Espíritu Santo. Y en ese mover el Señor le entregaba a la iglesia miles y miles de dólares. Una mujer muy temerosa de Dios. Ella hizo por comas todo lo que es Siloé, llevar a los cerros desayunos para los niños. Trabajó con las madres solteras, les enseñaba talleres para que lleven comida y sustento. No bastó con eso, le seguía llegando más bendición a provincia. ¿Cuántas iglesias en provincia han recibido mucho apoyo a través de esta sierva? Mujer usada mucho por el poder de Dios, hasta que un día le vino como a Job una y otra mala noticia. Ya como su edad avanzaba, amada iglesia, ella tenía una casa de 2 pisos. Hospedó a un hermano porque no tenía dónde quedarse. Este varón se ganó su confianza y ella le da carta poder. El hombre, aprovechando de la carta poder, lo vende la casa. Se había prestado un dinero porque tenía un colegio que era exclusivamente para ayudar a los niños en una zona muy pobre, para que los niños estudien. Tenía un proyecto, un pedido de mesas. Ella se prestó el dinero, le da al ingeniero y el otro trabajador se fueron con el dinero. Tenían que devolver y por el otro lado entregar el pedido. Su corazón fue golpeado por la decepción. Y ella, cuando me acuerdo, después de años me encontré y me dice: yo sé que el Señor me ha disciplinado porque entró en ella el dolor, el resentimiento. Por eso, amada iglesia, tenemos que cuidarnos de estos frutos de la carne y tenemos que perdonar rápido. Que el dolor no sea mayor al amor que Cristo, al perdón que Cristo nos ha dado. Esta sierva me enseñó y también vi cómo el Señor la restauró y cómo el Señor la estaba levantando. Y es por eso que dejo este mensaje. Para ustedes, servidores, líderes, tú que estás creciendo en las cosas del Señor, para usted que es nuevo y está en su primer amor, sepa bien claro que vamos a recibir ofensas. Sepa bien claro que las personas más cercanas van a hablar mal, te van a decepcionar, no te van a devolver lo que prestas. Por eso yo aconsejo: nunca prestes, mejor regala. Nunca prestemos. Conforme a lo que el Señor ha puesto, mejor regala. Y así no hay atadura.
Entonces, amada iglesia, entendiendo esta situación, porque el ser humano es con estos frutos inclinados al pecado, porque de esa condición nosotros venimos, nuestra confianza absoluta en nuestro Dios, en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Y como Él nos perdona, practicar eso, amada iglesia, perdonar rápido. Y maravillosa la enseñanza de ayer. ¿Cómo sé que he perdonado? Porque bendigo a esa persona de corazón. Lo bendice y usted es libre y sigue avanzando en lo que el Señor tiene para usted. Entonces, amado, amada, podemos ir viendo entonces Efesios, vamos ahora a Efesios capítulo 2, 3. Mire lo que dice el Señor en Efesios capítulo 2, 3. El Señor nos está diciendo entonces en esta condición, Efesios 2:3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero ahí no queda, amada iglesia, mire lo que dice el 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Cuando comprendemos, amada iglesia, nuestra condición, cuando comprendemos de dónde Dios nos ha llamado, de dónde Dios nos ha rescatado, cómo no servirle, cómo no amarle. Y aquí es donde el Señor nos presentó, y yo presento a los que no todavía tienen a Cristo en su corazón. Hay esperanza, hay un plan de salvación. ¿Y cómo se inicia ese plan? La palabra de Dios, San Juan 3:16. Todos vamos ahí, y yo sé que muchos lo tenemos de memoria en el corazón. Este es el versículo con el cual muchos de nosotros el Señor ha usado para tocar el corazón del hombre. Y la palabra del Señor dice, San Juan 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cómo logramos, amada iglesia? Bien claro acá dice, ¿no? Entrar a ese plan de salvación. Claramente dice que todo aquel que en Él crea. ¿Quién Él? En Jesús. Y qué importante que el ser humano se detenga a oír, y a oír con fe, porque la fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Y ahí mismo en San Juan 5:24, mire lo que dice San Juan 5:24, dice, de cierto os digo, que el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Cuándo decimos gracias, Jesús? Gracias, Jesús. Nuestra condición bajo el dominio del pecado, esclavos del pecado, alejados de Dios, condenados a muerte, ahora estamos todos los que creemos en Jesús
pasamos a vida. Ya no somos esclavos del pecado, pero sí voluntariamente somos esclavos de Jesucristo. Ya el pecado no nos domina, porque en el momento, amado, amada, que usted hizo esa oración de fe, ¿cómo me doy cuenta que mi oración de fe es genuina? ¿Sabe cómo, amado, amada? Cuando nosotros confesamos a Jesús como Señor y Salvador, le rendimos nuestro corazón, reconocemos nuestros pecados, renunciamos al pecado y el Padre nos abraza, nos adopta como sus hijos y viene en nosotros el Espíritu Santo. Y ahí empieza la obra, el nuevo nacimiento. Mira, amada iglesia, muchos cristianos que no leen la palabra del Señor piensan que hacer la oración de fe, ahí quedó todo, y que con eso son salvos a pesar que viven en pecado, porque no leen la palabra. Porque tener fe en Jesús es una fe que implica, amada iglesia, arrepentimiento. Y no lo digo yo. Vamos a la palabra del Señor. Primeramente vamos a ir al libro de Hechos 2. Vamos, amados, amadas. Hechos capítulo 2, 37. Maravillosa palabra. Dice el Señor, Hechos 2, 37. Que todo inicia con el oír. Gloria sea el Señor, la bendita palabra. Dice, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro, ¿qué les dice? Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis. ¿Qué cosa vamos a recibir? El don del Espíritu Santo. Porque para nosotros, iglesia, para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y ahí mismo, un capítulo 3, Hechos 3, 19, dice el Señor, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Amado, amada, la transformación del amado Espíritu Santo ahí se inicia. Cuando estamos escuchando la palabra, cuando venimos en fe, reconocemos a Jesucristo como Señor y Salvador, pero esa fe de reconocer, mire, Señor, que Él ahora va a guiar nuestra vida, ya no el pecado, ya no mi yo, ya no mi carne, sino ahora Él es nuestro Señor. Se rompe la esclavitud al pecado y voluntario le decimos, Señor, voluntariamente soy tu esclavo, tu esclava. Voluntariamente. Pero, ¿qué más implica? Como hemos leído, arrepentimiento. Toma de decisión, hasta aquí he
Y en esa toma de decisión me rindo, Dios, porque en mi fuerza no puedo. Y en esa rendición entra a tallar el amado Espíritu Santo. Porque Él dice bien claro que todo aquel que se humilla, que todo aquel que lo busca, que todo aquel que lo invoca, Él lo atiende. Porque esa humillación de reconocer, amado, amada, esa condición, y usted puede decir, pastora, pero yo recibí a Cristo de niño, de adolescente. Pero déjeme decirle que el arrepentimiento es parte de la fe activa. Esa fe no quedó cuando yo me convertí a los 9 o cuando usted se convirtió a los 15, a los 30. Esa fe tiene que ser diaria, esa fe activa de reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador tiene que ser hasta cuando Él nos llame a su presencia. Por eso Pablo dijo, he peleado la buena batalla, he corrido la carrera de la fe, por lo demás me espera esa corona. Porque la fe no se queda solamente en una confesión, sino que la fe implica arrepentimiento. Y aún, amada iglesia, cuando nosotros reconocemos ese desliz, porque ya no practicamos el pecado, no nos domina, pero por ahí una mentira, por ahí un enojo, por ahí con el esposo, la esposa, porque ¿dónde se ve un hijo, una hija de Dios? En el hogar. ¿Dónde se ve un hijo, una hija de Dios que ha nacido de nuevo? En su trabajo. ¿Dónde se ve un hijo, una hija de Dios donde nadie lo ve? Ahí, amado, amada, tenemos que mostrar al Todopoderoso esos frutos dignos de arrepentimiento. Que seguimos decidiendo que Él es nuestro Señor. En la tentación, decidir, tú eres mi Señor. En medio de esa presión, tú eres mi Señor. Y qué hermoso que es nuestro Salvador, que no enviará una prueba más allá de la cual usted y yo podamos de soportar. Y ahí empieza a tallar la obra maravillosa del Espíritu Santo. Amada iglesia, tenemos que comprender que la fe en Jesús implica arrepentimiento y obediencia a la palabra de Dios. Porque es imposible decir que tengo a Cristo y vivo en el pecado. Porque cuando tenemos a Cristo y cometemos un pecado, le fallamos al Señor, inmediatamente la obra del Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos redarguye, el Espíritu Santo nos está hablando de la conciencia, el Espíritu Santo nos está hablando y aún su palabra dice que con gemidos indecibles intercede al Padre para que nosotros volvamos. Y qué maravilloso Salmo 51 decirle, Señor, cree en mí un corazón limpio. Esa es la obra transformadora del Espíritu Santo que se inicia con el entendimiento. Tenemos que entender que la fe en Cristo no terminó cuando fue ese día que pasó adelante o que levantó la mano. Ahí se inició. Pero se vive cada día esa fe activa que Él es nuestro Señor, que Él es nuestro Salvador, amado, amada, y por eso tenemos que vivir en arrepentimiento y obediencia a la palabra del Señor. De esa manera, amada iglesia, el Espíritu Santo que está en nosotros va haciendo su obra y ya rechazamos al pecado. Y mire lo que dice la palabra en 2 de Timoteo. Cuando usted dice, no, pastora, mi carne me gana. No, pastora, mi carácter. Y hasta todavía tomamos frase del mundo, genio y figura hasta la sepultura. Es para los que no tienen a Cristo. Pero los que tenemos a Cristo, la palabra del Señor nos dice, gloria sea a Él. Uno
1:7, gloria sea al Señor. Dice, no nos ha dado Dios un espíritu, sino de poder, amor y dominio propio. Mire esa palabra, dominio propio. Sí podemos, amada iglesia, decir no al pecado. Dígale a tu hermano, tenemos dominio propio. Tenemos dominio propio. Amados, amadas, el poder, ese poder que transforma, el amado Espíritu Santo que está en usted, desde el momento que se convirtió, cuando el Padre nos adopta como sus hijos y nos da el Espíritu Santo y las arras y el sello que le pertenecemos, nos da la capacidad de tener dominio propio. Sí puede dominar su carácter. Sí puede, y es más, tiene, amado, amada, que tratar muy bien a su esposa. Tiene que tratar con los frutos del Espíritu, porque ahora está el Espíritu en nosotros, y tratar con esos frutos a sus hijos. El amado Espíritu Santo que habita en nosotros, amados. Vamos ahora a mirar todo lo que Él quiere ministrar. Gálatas 5, volvamos. Y todo lo que Él quiere ministrar en nuestras vidas. Qué maravilloso es ser transformados por el Espíritu Santo. Mas el fruto, Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Amado, amado, eso es lo que usted y yo tenemos que rendirnos y decirle al Señor, sigue lo que has iniciado, Espíritu Santo. Necesito más amor. ¿En qué área, amado? Dentro de su hogar. Y usted puede decir, pastora, yo estoy muy bien dentro de mi hogar, pero es en mi trabajo, donde ese volcán interno se enciende y empezamos a ofender, y algunos hasta lisuras. Que el Señor guarde nuestra lengua. Y el Señor en este día nos hace ver esa condición y cómo, de dónde nos ha sacado, y que Él nos da el dominio propio. Entonces, pastora, ¿qué tengo que hacer? El Señor dice bien claro, arrepentidos. Y ese arrepentidos, de tomar la decisión de no hacerlo, va acompañado de restitución. El arrepentimiento va acompañado de restituir. Y eso lo vemos en el ejemplo de Zaqueo. Cuando Jesús entra a la casa de Zaqueo, y la gente murmuraba, Jesús ha entrado a la casa de este pecador. Y Zaqueo se pone en pie y dice, doy la mitad de mis bienes a los pobres, y si en alguno he defraudado, le voy a devolver 4 veces. Restitución en aquello que él estaba fallando, estaba pecando. Restitución. ¿Qué dijo Jesús? Hoy ha venido la salvación a esta casa. Muchas veces hemos pedido perdón, pero no hemos restituido. La esposa que era gruñoncita, ahora tiene que restituir a su esposo. Ahora tiene que decir, mi amor, si
siervo de Dios. Que el Espíritu Santo ponga palabras de bendición, que fortalezca a ese varón. Y si el esposo ha sido el que ha fallado con su lenguaje, ahora tiene que restituir a su esposa, a sus hijos. Y mire que no dice al doble, 4 veces. Amado, amada, así estamos presentando al Señor esos frutos dignos de arrepentimiento. Esa es la obra transformadora del Espíritu Santo, que a través de su palabra nos enseña cómo vivir con Él, cómo vivir por Él, cómo vivir para Él, amada iglesia. Y ahí es donde Él restaura la relación. Muchas veces pedimos perdón, pero la relación no está restaurada. ¿Qué ha faltado? La restitución. El arrepentimiento va ligado a restaurar, a restituir, amado, amada. Vamos a ir, 2 de Corintios 1:21. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? Perdón, ¿cuánto tiempo, pastor? Amén, gloria a Dios. Gloria sea el nombre del Señor. 2 de Corintios capítulo 1:22. Mire, amada, amada, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Eso lo tienen todos aquellos que de corazón reconocen a Jesús como Señor y Salvador y han renunciado al pecado, se arrepienten y por consecuencia obedecen a la palabra de Dios. Mire, amado, amada, nuestro Dios tan maravilloso. También, ¿qué nos dice? Que tenemos al Espíritu Santo. Y nos dice en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 5. Que sois, mire lo que dice 1 de Pedro 1:5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postero. Gloria sea el nombre del Señor. Mire el poder del amado Espíritu Santo. Él mismo, amado, amada, Él mismo nos guarda. Guarda nuestra vida, guarda tu vida, nos guarda de todas las acechanzas del maligno. Mire, amado, amada, el fin de esta transformación que el Espíritu Santo está haciendo cada día, diariamente en nosotros, es justamente, amado, amada, que usted y yo tengamos esa seguridad de salvación en Jesucristo. Por eso usted y yo, de algo que tenemos que ocuparnos es que nuestra fe en Jesús esté activa, esté viva. Porque el que cree en Jesús se arrepiente, restituye. El que cree en Jesús obedece a la palabra. El que cree en Jesús tiene a Jesús, se goza y alaba al Señor. Viene a la iglesia, dice: voy a alabar a mi Señor, a mi Salvador. Voy a la casa de mi Dios para adorarlo. Y aunque haya o no haya luz, aunque haya o no haya instrumento, te gozas en su presencia, porque el Espíritu Santo que está en nosotros, Él nos conecta y está Él presente ministrándonos.
nos lleva al arrepentimiento, a confesar. Nos lleva y nos recuerda cuando el diablo nos está acusando que tenemos un abogado. Y con amor nos dice: hijitos míos, si habéis pecado, abogado tenéis, a Jesucristo. Amado, amado. En el amado Espíritu Santo, cada día, las 24 horas del día, amada iglesia, no descansa, está gimiendo, está intercediendo para que usted y yo nos mantengamos firmes, sigamos avanzando. Por eso es necesario, amada iglesia, que entendamos la importancia de vivir en comunión. El amado Espíritu Santo está acá en esta casa, pero cuando usted cruza y está caminando, ahí está el Espíritu Santo. Está en tu casa, está en tu trabajo, está cuando te están presionando, está cuando te llega la mala noticia. Ahí está el amado Espíritu Santo. El Señor dijo: no los dejaré huérfanos, envío al consejero, envío al consolador, envío al guía. Está con nosotros el amado Espíritu Santo. Y mire, preciosa iglesia del Señor, que Él está diciendo que sois guardados por el poder de Dios. Estamos siendo guardados. Y ahí unos libros más, Judas 1:24. Mira lo que dice Judas 1:24. Judas 1:24. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Mire, amado, amada, usted y yo tenemos al Espíritu Santo, que Él es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con alegría. Cuando somos conscientes de que estamos con el Espíritu Santo, yo le pregunto: si ahorita alguien pasa y te mancha, quizás has venido con tu ropita la mejor y te lo mancha con chicha, por el hecho que estás aquí en la iglesia, ¿qué hacemos? Respiramos, ¿sí o no? Y todavía te dicen disculpa, y uno que dice: no te preocupes, ya no te preocupes, y sonreímos, ¿no? Porque estamos aquí en la casa del Señor. ¿Qué va a decir el hermano? Se enciende el volcán, pero ahí el dominio. Pero ¿qué pasa a veces en el hogar? Viene el niño quizás con la mano un poquito manchada y viene corriendo: mamá, papá, y te mancha la misma ropa. ¿Y cómo reaccionamos? Si en este momento alguien empezase a hablar algo contrario, como estábamos ahí: hermana, ¿qué estás hablando? Pero cuando estamos afuera, empieza a hablar alguien, y a veces, en vez de hacerle reflexionar qué está hablando, seguimos en el diálogo, porque no estamos siendo conscientes que en nosotros está el Espíritu Santo. Si tenemos ese respeto por la persona humana, por este lugar maravilloso, ¿cuánto más respeto por la presencia en nuestras vidas del amado Espíritu Santo, que está transformando, que nos está guardando, que Él es el único que tiene el poder para guardarnos sin caída y presentarnos sin
Amada iglesia, es tiempo de ser conscientes que el Espíritu Santo está en nosotros transformando nuestra vida y demanda de nosotros que lo estemos buscando en esa fe activa diariamente. Lo primero, buscarlo a Él en oración. Estudiar la palabra, porque cada uno somos responsables de mantener esa fe viva, esa fe activa. Y mire lo que dice Efesios 4 en relación con la convivencia que tenemos con el amado Espíritu Santo. Efesios capítulo 4, amada iglesia. Efesios 4, desde el versículo 21, mire lo que dice: si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Ya vimos todos sus deseos del fruto de la carne. ¿Qué dice el 23? Y renovaos en el espíritu de vuestra mente, vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. 25, amado, desechando la mentira, hablar la verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Versículo 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena y la necesaria para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Maravilloso el 31. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como también Dios, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Amado, hoy es tiempo de tomar conciencia que está con nosotros el amado Espíritu Santo, que Él quiere seguir transformando nuestra manera de pensar con su palabra, y de esa manera cambia nuestra manera de vivir, cambia nuestra manera de hablar, cambia nuestro trato, cambia para tomar nuestras decisiones primero a nuestro Señor, preguntarle al consejero, al amado Espíritu Santo, porque Él dice la palabra que lo que Él ha empezado, Él lo va a seguir perfeccionando hasta aquel día que nos llame a su presencia. ¿Cuántos decimos gracias, Jesús? Por Él lo tenemos todo, sin Él nada lo tendríamos, amados. Por la obra que Él hizo en esa cruz, con su muerte y su resurrección, usted y yo tenemos vida eterna, tenemos nuevo nacimiento y tenemos toda esta bendición. Nos ponemos de pie, amada iglesia.